Que el Señor le bendiga en esta mañana. Desde el Ministerio Cristo Viene del Rey Jesús de la ciudad de Torrevieja, Alicante, le saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en los versículos del 17 al 38. Y quizás lo voy a titular La despedida de Pablo. Creo, para mi pensamiento, que es una de las palabras más tristes que pudo haber dicho el apóstol Pablo. Una palabra bastante dura, una despedida. ¿Cuántos, sabiendo que caminan hacia la muerte, continúan aún en esa senda? ¿Cuántos, sabiendo que les espera, les acecha un gran dolor, prisiones, persecuciones, aún deciden continuar por el amor de aquel que les llamó? Jesús fue el mejor ejemplo. Hablamos de los discípulos, y Pablo fue un discípulo de Cristo aún después de que Cristo había resucitado. Se le manifestó en gloria, no se le manifestó en carne cuando Jesús estuvo en la tierra. Dice la palabra que Pablo iba camino a Damasco persiguiendo cristianos porque era un perseguidor de cristianos. Y dice la escritura que hubo un destello, Pablo cae a tierra y pregunta: ¿quién eres? Y él le dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo no había perseguido a Jesús personalmente, pero perseguía a los discípulos de Jesús, por tanto perseguía a Jesús. Y hubo un encuentro, él se va a Damasco, espera en un lugar, allá aparece Ananías, pone la mano en los ojos y caen escamas. Cae todo aquello que estorbaba en la vida de Pablo. Ahora Pablo podía ver verdaderamente el sentido del evangelio para aquellos que no comprenden, aquellos que amamos con pasión la palabra, que no entienden en qué momento a ellos le lavaron la cabeza. No, entiéndeme algo. Hubo un encuentro con Jesús que provocó una renovación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida completamente. Hubo un giro. Nuestra vida no tenía valor. La vida de Pablo no tenía valor. Era un hombre conocedor de la Torá, era un erudito de la palabra. Estaba a punto de entrar al Sanedrín. Aprendió con Gamaliel, el mejor del Sanedrín, el hombre que más conocía de esos 70 ilustres conocedores de la ley. Pero Pablo se sentía vacío. Y una vez tiene ese encuentro con Jesús resucitado, con su presencia, con su deidad, su vida cambia completamente. Y eso es lo que le impulsa a escribir estas palabras. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Llamó al gobierno de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y cuando vinieron a él, está ubicado en Éfeso, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. El apóstol Pablo tuvo un comportamiento intachable. Murió muchas veces a deseos que tú y yo debemos morir cuando tenemos ganas de explotar, de decirle a alguien las cosas que pensamos desde la molestia. Pero pensando en la vida y en el corazón de esa persona, nos cohibimos para que esa persona siga viviendo. Y él dice: ustedes saben cómo me he comportado todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Él resalta eso, la humildad. No está mal resaltar que él fue una persona humilde. Me comporté con respeto, con humildad. Y cuando habla de humildad no habla de escasez, habla de la manera de ser hacia los demás. De sabiendo que tiene fuerza, no usarla. Dice: y con muchas lágrimas, lloró mucho el apóstol Pablo. No fue fácil llevar ese ministerio. Es muy duro caminar llevando sobre la espalda la iglesia del Señor Jesús. Y dice: caminé con muchas lágrimas y con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, porque los religiosos, aquellos que eran como él, no entendían lo que había pasado en la vida de Pablo. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios.
Noten, Jesús enseñó el arrepentimiento, Juan enseñó el arrepentimiento, Pablo enseñó el arrepentimiento. Dice, enseñé del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe viene a través de Él. Él es el autor, el consumador de la fe. Él es la fe. Hay gente que dice, yo tengo fe pero no creo en Dios. No puedes tener fe sin creer en Dios, porque la fe es un don de Dios. Usted puede tener positivismo, buena vibra, buenos deseos, buenas intenciones, pero la fe como tal solamente proviene de Él. Él es el que deposita, dice la palabra, una semilla de fe en nosotros. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Él estaba ligado a Jesús en el espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. El Espíritu Santo le daba testimonio y le decía, te esperan prisiones, te esperan tribulaciones. Y él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo para Él, por tanto muero para Él. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él enseñó que fue por gracia, enseñó que no fue por obra suya, gracia sobre gracia derramada sobre su vida. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se despidió, no me veréis más. Esta es la última vez que estaré en medio de ustedes. Por eso les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Cuídense entre ustedes, cuiden las ovejas, en las cuales el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él le habla al liderazgo, le dice, cuiden el rebaño. Dios los ha puesto por medio del Espíritu Santo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No te la ganaste tú, no es tuya. Escúchame, si tú diriges una iglesia y crees que las almas son tuyas, estás equivocado. Son del Señor. Quizás tú tienes una empresa, no una iglesia, y por eso sientes que lo que hay ahí es tuyo. Pero si la iglesia es verdaderamente una iglesia, entiendes que es del Señor y que fue por su sangre que fue comprada. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les está diciendo, hay personas dentro de ustedes que se van a torcer, que van a desviar el evangelio, que van a hablar de una manera diferente. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día yo no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido para trabajar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay gente que quiere ver fruto de lo que no ha dado. Hay gente que quiere recibir el amor que no sembró. Hay gente que quiere recibir el respeto que nunca ha dado. Hay gente que quiere tener y recibir los abrazos que nunca dio. Hay gente que quiere recibir las sonrisas que nunca sembró.
Está todo el día en amargura, en hiel de amargura, pero quiere que los demás estén con él sonriendo. Quiere recibir el abrazo que nunca da. Quiere recibir la ayuda que nunca extendió la mano para dar. Y sucede mucho. Y lo vemos a través de las Escrituras que también sucedía en ese tiempo. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo, es mejor dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, Él se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no le verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Digno de admirar a este apóstol. Digno de admirar a este hombre de Dios. Digno de admirar cómo hasta el último momento corrió la buena batalla, guardó la fe, perseveró. Hasta el último momento fue paciente, insistente, aún en cárceles, dice él, en muchas cárceles, en azotes, azotado por los judíos muchas veces, perseguido por ellos mismos, odiado por los gentiles, perseguido por los judíos, perseguido por los romanos en cárceles. Pero aún así dijo, nada me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Esa es la historia del apóstol Pablo, parte de su historia. Pero él tomó un día la vara del cayado, el cayado del pastor, y caminó, llevando la palabra del Evangelio. No escatimó ni por su propia vida como lo hizo Jesús. No se aferró a su vida. Una vez conoció a Cristo, su vida dio un vuelco completamente. Y esa es mi invitación en esta hora. Que estas palabras penetren a lo profundo de tu corazón y entiendas que tu vida tiene que dar un vuelco en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Él te está llamando. Y hay discípulos que me están oyendo. Personas que sirven en las iglesias, que se paran en los altares, pero aún tienen cosas escondidas debajo de la alfombra. Aún se han guardado tesoros del mundo debajo de la alfombra para satisfacer su propia carnalidad. A ti te estoy hablando. A ti te estoy hablando en este momento en el nombre de Jesús. Vuélvete a Él. Dios no puede ser burlado. Hónrale con tu vida, hónrale con tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de ser. Deja un listón alto, una bandera establecida, Jehová Nishi, mi bandera, mi escudo y mi estandarte. Que puedan decir, por más de que te persiguieron, por más de que venían las adversidades, permaneciste fiel en el santo llamamiento. Ni a izquierda ni a derecha te desviaste, porque tu mirada estaba puesta en Él. En el que te llamó, en el que te dio la promesa, en el que te dio la palabra. Enamórate de Jesús. Enamórate de Él. Que el Señor te bendiga.